Muy buenas a todos, soy Marco Alberto Torres, matrícula 2020-10-425 y hoy les voy a enseñar el apartado de Application Control en nuestro site 1. Así que nos dirigimos al site y fíjense que cambió de IP. Esto sucedió porque sin querer interrumpí en el proceso del backup y entonces se me volvió corrupto el archivo, con lo cual no pude volver a cargar. Así que tuve que reiniciar y simplemente hice la configuración de las interfaces y también de las políticas, bueno, de la política de internet y la ruta estática. Pero bueno, nos dirigimos al apartado de Security Profiles, Application Control, y aquí vemos que tenemos tres por default. Tenemos Block High Risk, Default y Wi-Fi Default. Esta última está siendo usada, fíjense, por medio del perfil UTM, pues ya esto se establece de manera default, pero vamos a crear la nuestra. Vamos a poner un nombre, y fíjense que antes de todo nos dice, 93 aplicaciones cloud requieren Deep Inspection. Ya hemos visto anteriormente el apartado de SSL y vimos las diferentes opciones, ¿no? En este caso necesitamos del Deep Inspection en el apartado de la política para poderlo aplicar en lo que viene siendo las aplicaciones de cloud. Ahora fíjense, tenemos aquí las categorías. Podemos establecerlas en todas, tanto en modo monitor, ya saben, se está permitiendo, pero se está monitoreando cuáles son las acciones que está tomando, ¿no? También podemos permitirlo, bloquearlo o establecerlo en cuarentena. Si elegimos esta opción, fíjense que nos dice los días, las horas y minutos, las cuales no se tendrá acceso a a dicha aplicación, ¿no? Entonces, aquí en caso de que queramos analizar o queramos establecer una sección para un usuario en un tiempo determinado de uso, simplemente lo ponemos en cuarentena y luego lo bloqueamos o lo mantenemos en monitoreo. Y eso depende del uso que le vayamos a dar. Ahora fíjense aquí, tenemos varias categorías aplicadas en las aplicaciones que tenemos disponibles. Aquí fíjense que primero tenemos lo que son aplicaciones en el apartado izquierdo del paréntesis y en el derecho tendríamos las aplicaciones cloud. Fíjense que algunas tienen cloud y otras no, pero entre ellas están Business, Collaboration, Game, Mobile, Peer-to-Peer, Remote Access, Storage Backup, Video y Audio, eso es para el contenido en la web, tanto de video y de audio, también el Web Client, el Cloud IT, el Email, el General Interest, el Network Services, el Proxy, el Social Media, las Updates y también el VoIP IP. Pero esta última me recalco aquí porque fíjense que está permitida. Las demás o están en modo monitoreo o están bloqueadas. Esto es porque imagínense que tengamos que instalar, bueno, o los usuarios tengan que instalar una aplicación que es nueva, que sigue en desarrollo actualmente, pero que la web no se reconoce y el FortiGate tampoco lo reconoce. Dígase, es desconocida. Por eso se llama Unknown Application. Aplicaciones desconocidas, no. En caso de que no sea una aplicación que todavía esté guardada en el apartado de aplicaciones registradas por Fortinet, esta la va a permitir de manera default. Fíjense que está habilitado aquí de permitir porque para nosotros nos conviene realmente tener la posibilidad de que no se limite el acceso a una descarga o a la instalación de lo que viene siendo una aplicación que no reconoce lo que viene siendo el FortiGate. Así que por esa razón se establece como permitir, ¿no? Allow a dichas aplicaciones que no se reconocen, porque es mucho más fácil realmente. Aparte, comúnmente los usuarios que están, bueno, en nuestra red, ¿no? Comúnmente usan o macOS o utilizan Windows. Así que por esa razón, los sistemas operativos también reconocen y advierten a los usuarios en caso de que sean aplicaciones peligrosas o dañinas. Así que por esa razón también es mucho más factible dejarlo, ¿no? Para que por lo menos se puedan descargar e instalar. Pero nos dirigimos aquí a uno de los apartados que no tiene el cloud, las opciones de las aplicaciones cloud, como el web client. Y fíjense que si nos dirigimos aquí a View Signature, podemos verlas en detalle. Tenemos aquí 5 columnas: nombre, categoría, tecnología, popularidad y riesgo. En los nombres tenemos ya varias conocidas que vendrían siendo los navegadores que usa el apartado de la tecnología de web client o de browser based. Fíjense aquí que tenemos el basado en el navegador en el apartado de HTTP y también en HTTPS, que es este. Este en este caso usa lo que es el Browse y este vendría siendo ya el protocolo web en el security, ¿no? En el apartado de HTTPS. Pero podemos ver algunos como Microsoft Edge, Chrome, Firefox, IE, que vendría siendo Internet Explorer, Opera, Opera Mini, también Safari,
y también varias bots que están aplicadas, tanto Baidu como Excite como Goo, varias y demás. Pero aquí en el apartado, fíjense que si nos mantenemos el cursor en el nombre, podemos ver tanto el ID, la categoría, el riesgo, popularidad, los protocolos que usan, la tecnología y el propietario, ¿no? Que en este caso vendría siendo varias organizaciones, por eso aparece en Other en lo que viene siendo el HTTP Browser. Pero si nos dirigimos, por ejemplo, a Firefox, vemos que también tiene varias, pero ok, en Chrome, esta sí ya sabemos que es Google y pueden ver que aparece, ¿no? En el apartado de Vendor. Y aquí entonces tenemos la categoría. Obviamente, como estamos en el apartado general, se van a ver las categorías que pertenecen al mismo. Dígase el web client en este caso. En la tecnología podemos variar, fíjense, tenemos el servidor cliente o el client server, también el basado en navegador, el protocolo de internet, y ya entonces estas vendrían siendo las tres tecnologías que se aplican en este apartado, ¿no? En el web client. Y en la popularidad vendría siendo el uso constante que le dan los usuarios. Dígase cuáles están usando más, ¿no? Comúnmente, fíjense que tanto los navegadores, en su gran mayoría, se usan con mucha continuidad, ¿no? Con tal razón se establecen 5 estrellas. Y fíjense que, por ejemplo, el Opera Mini, que vendría siendo una versión más ligera del Opera, se usa un poquito menos, pero los demás se usan bastante. Esto es porque los usuarios, obviamente, tienen su infraestructura en las cuales prefieren unos navegadores que otros por ciertas funciones, ¿no? Pero aquí también en el Risus vemos que el máximo disponible en el apartado vendría siendo tanto en el browser como tal de HTTP y también en el de Internet Explorer. Esto ya sabemos porque realmente no se usa tanto y no es tan seguro por las actualizaciones no tan constantes que se le apliquen. Pero como pueden ver, Chrome, por ejemplo, y Firefox tienen una menor, ¿no? Y las bots son mucho menores ya que son tecnologías aparte, ¿no? Esta vendría siendo el apartado de categorías de las aplicaciones como tal. Pero si nos dirigimos, por ejemplo, a Remote Access, bueno, no, este también tiene aplicaciones solamente. A Collaboration, por ejemplo, que tiene Clouds también. Nos dirigimos aquí, fíjense que tenemos dos apartados. Tenemos las aplicaciones como tal y también el View Cloud Signature. Vemos aquí que tenemos varias. Tenemos 6 en este caso. Tenemos los archivos, el acceso a archivos por medio de Google Docs, también de WebEx y también lo que viene siendo el login en la carga de archivos y la bajada de los mismos. Aquí se establece la categoría, que en este caso es Collaboration, tecnología basada en navegador, la popularidad y también el riesgo. Esto es lo que podemos ver en el apartado general de cada uno de las categorías de aplicaciones, ¿no? Pero si nos dirigimos aquí, tenemos varios apartados más, como es el Network Protocol Enforcement. Si lo aplicamos, fíjense que si le damos a crear uno, podemos aplicar el puerto por donde va a acceder, que comúnmente vendría siendo el puerto 80, y aquí entonces podríamos aplicar el tipo de protocolo, ¿no? Tanto DNS como FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, NNTP, POP3, SMTP, SNMP, también SSH y Telnet. Esto vendría siendo funciones nuevas que se han agregado a partir de la actualización 6.2, si mal no me equivoco, y es bastante útil realmente porque podemos filtrar mucho más efectivo un conglomerado, ¿no? de tecnologías que no queramos que accedan a nuestra red, ya sea por la seguridad o por cualquier razón, ¿no? Pero aquí tenemos también los filtros override. Aquí, si le damos a Create New, podemos filtrar del apartado de categorías, en vez de seleccionar todas, simplemente seleccionamos la que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, si ponemos Facebook, fíjense que nos dice todos los apartados, todas las aplicaciones que se establecen con el nombre de las de Facebook. Y aquí podemos o agregar todas, o simplemente una a una a ir seleccionando. Y fíjense que nos aparece la opción de agregar las seleccionadas. Si ponemos solamente una, fíjense que nos aparece, pero si entonces no establecemos ninguna, se nos desaparecerá la opción. Voy a volver a cargar aquí porque pueden ver. Fíjense aquí que no tenemos la opción porque no se ha seleccionado ninguna. Cuando selecciono una, fíjense que se establece, no, se añade en el menú la función de agregar. Pero fíjense que tenemos varios apartados aquí. Es curioso porque fíjense que podemos bloquear los juegos dentro de el Facebook. Tanto Angry Birds, Avenger Alliance, también Bubble y demás, que están dentro como tal del Facebook. Y esto lo podemos habilitar, lo podemos bloquear como tal. O permitir, depende de cómo uno quiera, ¿no? Establecerlo.
pero este vendría siendo como tal la red social y esta la aplicación que se puede instalar. Fíjense que tenemos también el apartado de categoría, tecnología, popularidad y riesgo. Y aquí tenemos varios apartados ya, como pueden ver. Y en su gran mayoría vendría siendo basado en el medio social, ¿no? La que es Facebook como tal. Y los demás vendría siendo el apartado de juegos. Pero aquí si yo, por ejemplo, quiero seleccionarlos todos y lo quiero establecer con la acción de bloquear o de establecerlo en cuarentena, lo puedo hacer. Lo voy a bloquear, lo voy a aplicar. Y fíjense aquí que tenemos ya aplicado lo que es un application control basado en Facebook, en el bloqueo de Facebook. Y aquí entonces tenemos también varias opciones como el bloqueo de aplicaciones detectadas como no default, ¿no? Los puertos no establecidos. Y también podemos establecer el tráfico por DNS, los logs como tal. Y también el quick, que como vemos en la información, permite lo que son las instrucciones para el FortiGate para inspeccionar en los paquetes de Chrome en base a quick. Y aquí entonces también tenemos los replacement message for HTTP based application. Los mensajes bueno, basados en HTTP. Si le damos a aplicar, fíjense que ya hemos establecido un control de aplicaciones en base al filtrado de Facebook. Con lo cual, si entramos desde nuestro equipo local conectado a FortiGate en el puerto 4, que es la máquina de Site 1, deberíamos de tener bloqueado este apartado. Para hacer esto, primero debemos de dirigirnos a Firefox, a Firewall Policy, a la política de Internet, y aquí en Security Profiles debemos de habilitar lo que es el apartado de Application Control. Aquí pueden verlo. El que hicimos fue el test 1, lo aplicamos. Y aquí fíjense que tenemos el apartado de Certification Inspection. Este es el SSL, recuérdenlo. Recuérdenlo que hay 93 aplicaciones cloud que no se pueden habilitar si no están en modo de Deep Inspection. Con lo cual realmente sería factible, aunque no hayamos añadido una aplicación de control con un cloud, pero realmente es mucho más factible dejarlo como tal en Deep Inspection. Aunque nos dice que el uso de este perfil hará que todos los usuarios cierren la sesión hasta que se establezca, ¿no? Como tal, hasta que se instale en el navegador. Ya que entonces permitimos todas las secciones y nos debería de bloquear desde el site 1 lo que viene siendo el Facebook. Pero en mi caso, realmente no se quiere aplicar por alguna razón que desconozco. He intentado hacerlo, pero por alguna razón no se me aplica. Como pueden ver aquí, vamos a entrar en el apartado de Internet Explorer. Vamos a ver si podemos navegar. Antes que todo, déjame yo hacer un CML. Ping a Google. Fíjense que tengo acceso a Internet, pero deberíamos de estar bloqueados en Facebook. Vamos primero a confirmar aquí en Google y si podemos navegar. Y fíjense que sí, nos permite navegar. Y en Facebook, fíjense que también se me aparece, ¿no? Eso realmente no sé por qué, pero una de las formas también de bloquearlos, de establecer este bloqueo en el apartado de la Application Control, vendría siendo dirigirnos al apartado de Security Profiles, no, en System aquí, nos dirigimos a Settings en el apartado de las configuraciones de el New Generation Firewall. Aquí lo ponemos en vez de Profile Based en el Policy Based. Lo aplicamos y recuerden que se nos va a reiniciar y se nos van a remover las políticas que hayamos creado y se va a aplicar entonces en el Central NAT. Esto lo vamos a aplicar y aquí entonces va a cargar y nos permitirá acceder a lo que es el Security Policy, en el cual ya tenemos solamente la política implícita y no tenemos la política anterior de ipv 4. Pero en este caso, al aplicar lo que es SNAT, ya no podrá bloquear lo que es el acceso de manera establecida en lo que es Facebook, ¿no? En el que hemos establecido. Le damos a Create New, aplicamos el acceso a Internet, recuerden que era desde el puerto 4, el incoming, y el outgoing, el puerto 1, que sería el acceso hacia el cloud de Internet. Aplicamos cualquier dispositivo, cualquier destino. Aquí en el service lo podemos aplicar con las aplicaciones default o permitir a todas con el specify. Lo aplicamos. Aquí las aplicaciones las dejamos igual. Y aquí entonces podemos
ya, bueno, ya está habilitado realmente como tal lo que es el Application Control. Simplemente lo que tendríamos que hacer es establecer todas las secciones, aplicarlo, y aquí si nos dirigimos nuevamente al navegador, vemos que no tenemos acceso. Vamos a esperar un momento. Y como pueden ver, this page can't be displayed. Esta página no se puede desplegar. Y bueno, con esta aplicación doy por concluido el apartado que es el Application Control de Net Firewall. Así que espero que les haya sido muy útil. Disculpen por no aplicarlo como tal, por el pequeño error que tenía mi máquina virtual. Y bueno, esta vendría siendo la forma de aplicarlo. Espero que les funcione y nos veremos en la próxima.